Hay que cerrar los CIEs. Los CIEs no solamente son una violación flagrante de los derechos humanos, y esto no es que lo digamos nosotros, los dicen organizaciones de defensa de los derechos civiles y de los derechos humanos, sino que además son enormemente ineficaces. La usura. Yo creo que es allí donde tienen que estar nuestros cargos públicos. Eso supone una presión notable para las autoridades, en este caso del Ministerio del Interior, y contribuye no solamente a visualizar un conflicto y una situación de injusticia, contribuye también a que se hable de este tema y desde luego a que nosotros pongamos el poquito poder que tenemos al servicio de los derechos de estas personas. Yo creo que se están esforzando mucho y tal vez las cosas se pudieran hacer mejor, pero creo que el Ayuntamiento de Madrid ha llegado más lejos que nadie en esa administración para garantizar que se cumplan los derechos de las personas. Seguro que se puede mejorar y hay cosas que se pueden hacer mejor, pero yo creo que la dirección en la que se está orientando el trabajo es correcta. Creo que la presencia de cargos públicos en los conflictos sirve para, digamos, mejorar las posibilidades de que no se incumplan los derechos civiles o los derechos humanos de las personas que estén allí. No es una garantía absoluta, pero es más difícil ejecutar un desahucio con violencia si hay diputados o si hay concejales. Al mismo tiempo, si logramos favorecer una atención mediática mayor, y es más fácil que haya atención mediática si hay un cargo público, eso permite visualizar una situación de injusticia y que se hable de ello. Nosotros mismos, en nuestros debates internos, reconocemos que muchas veces lo más importante del Parlamento es lo que trasciende al Parlamento, los debates del Parlamento, las iniciativas que se comunican hacia afuera, porque somos conscientes de las capacidades de veto que tiene el Gobierno sobre el Parlamento, somos conscientes de lo limitado de sus dinámicas, y por eso muchas veces lo más importante del Parlamento es que se nos vea. Bueno, pues a veces se te ve más en otros espacios que no son los del Parlamento, y poder estar allí donde sufre la gente, utilizando el poco capital que hemos podido acumular para ponerlo al servicio de esas personas, es fundamental. Y hay otro elemento crucial. Es peligroso acostumbrarte a vivir en el Parlamento. En el Parlamento solamente ves a otros parlamentarios o a periodistas. Casi la gente más interesante con la que te puedes relacionar en el Parlamento son los propios trabajadores, los camareros, los limpiadores. Que nuestros diputados no pierdan ese contacto con la realidad, estando allí donde la gente sufre, es algo fundamental que de alguna manera, pues bueno, te marca en la piel, te toca y no se te olvida de dónde vienes. Cuando pasas muchas semanas en las que pues a lo mejor te invitan, que si a la fiesta de un periódico, que si al cóctel de no sé qué, que si al acto público, al final te terminas relacionando con una gente que no representa la verdad de la mayoría de los ciudadanos. En el Parlamento no, en el Gobierno. Yo prefiero gobernar. Yo creo que se pueden cambiar muchas cosas desde el Gobierno. El problema es que el Parlamento no es que no solamente carezca de funciones ejecutivas, sino que sus funciones legislativas están muy limitadas. Para que lo entienda todo el mundo, porque tomemos una decisión mayoritaria en el Parlamento, eso no se convierte automáticamente en ley que tienen que aprobar los tribunales. Incluso si aprobamos leyes, el Gobierno cuenta con muchos mecanismos para limitar la capacidad legislativa del Parlamento. Ayer, por ejemplo, que logramos con un acuerdo con el PSOE y con otros grupos el tema de los permisos de paternidad y maternidad intransferibles. Yo soy perfectamente consciente de que esa recomendación al Gobierno, que es en última instancia una PNL, eso el Gobierno no lo va a aplicar. El Gobierno se va a desentender de una decisión del Parlamento y eso hay que decírselo a la gente. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de gobernar, y estamos gobernando en las principales ciudades de nuestro país y tenemos que hacerlo bien. Tenemos que ser capaces de hacer una labor parlamentaria digna, correcta y además que demuestre nuestra capacidad de gobierno, pero al mismo tiempo tenemos que ser perfectamente conscientes de que tenemos que estar allí donde la gente sufre y tenemos que estar en los espacios de la sociedad civil contribuyendo a que esos espacios de contrapoder crezcan, porque las instituciones no están pensadas para cambiar las cosas, están pensadas por el contrario para resistir. En nuestro país hay, por ejemplo, una Cámara terrible que es el Senado, que si nosotros ahora estuviéramos gobernando con una mayoría absoluta absurda del PP en el Senado que no responde a criterios electorales proporcionales, podría estar esa Cámara boicoteando permanentemente las decisiones de gobierno. Tenemos que ser conscientes que la actividad política se tiene que dar simultáneamente en todos los frentes. Y cuando eres oposición, sobre todo en una fuerza como la nuestra, la oposición tiene un escenario en el Parlamento, pero quizá no sea el fundamental. Yo estoy defendiendo, y soy consciente de que todo el mundo no piensa como yo, que al mismo tiempo que hacemos una labor parlamentaria digna, una labor parlamentaria brillante, eso no tiene que ser lo más importante cuando eres oposición y cuando el hecho de ser oposición impide que efectivamente puedas legislar de verdad. Si nosotros pudiéramos legislar de verdad desde el Parlamento, otro gallo cantaría. En la medida en que la entrega del gobierno al Partido Popular por parte del PSOE va a dar
casi todo el poder al gobierno, nosotros tenemos ahora mismo, a mi juicio, que hacer compatible la actividad parlamentaria con la construcción de un movimiento popular. Hay una cosa que se elogiaba de Podemos y que a mí me horroriza. Podemos ha servido para que no haya movimientos sociales, para que las reivindicaciones sociales se canalicen a través de una fuerza parlamentaria. Nosotros no queremos ser eso. Nosotros podemos ser un instrumento electoral de los sectores sociales que a nuestro juicio se tienen que organizar de manera autónoma en la sociedad. Nosotros, aun estando en las instituciones, tenemos que ser capaces de impulsar esos espacios de organización social que son absolutamente imprescindibles para cambiar las cosas. Cuando hablo de espacios sociales, no hablo solamente de una mani o una concentración. Ponía un ejemplo esta mañana. Creo que el documental de Évole de Astral ha hecho más por concienciar a los españoles sobre la realidad de las personas que se ven obligadas a abandonar su país que buena parte de nuestra actividad parlamentaria. Bueno, eso es una forma de militancia social. Nosotros no vamos a poder tener un programa como Salvados, pero el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones seguramente nos permite hacer materiales audiovisuales, nos permite trabajar con colectivos que construyen información alternativa, que pueden trabajar en un sentido de concienciación social que va más allá de nuestras intervenciones en comisiones parlamentarias o en el Pleno, que eso también lo haremos, pero lo otro muchas veces se revela más importante. La prueba de que es más importante, nosotros pusimos patas arriba a la política de este país sin tener un solo diputado. Nosotros hicimos que aparecieran encuestas increíbles que nos situaban como primera fuerza política sin tener un solo diputado. Bueno, eso no se nos tiene que olvidar. Yo creo que en lo estratégico coincidimos, todos queremos cambiar la sociedad y evidentemente es mucho más lo que nos une que lo que nos separa porque estamos en la misma organización política. Y seguramente si el debate fuera meramente intelectual, sería una discusión preciosa, llena de matices que terminarían en unas cervezas. Pero cuando es una discusión en el marco de una organización política que tiene que tomar decisiones, esto implica un debate, y un debate que se tiene que resolver pues, a través de asambleas ciudadanas y a través de operaciones, bueno, en sí mismas muy tristes, como tener que elegir una dirección y como tener que tomar una serie de decisiones. Pero cuando estás discutiendo, lo importante no es lo que te une. Lo que te une de alguna manera se da por hecho. Lo importante también son los matices que te separan y yo creo que nosotros tenemos un debate abierto que es muy rico, en el que todos compartimos la dirección en la que tenemos que caminar. No es un debate en el que unos digan hay que estar solamente en la calle y otros digan hay que estar solo en las instituciones. Eso es una banalización del debate, pero que con respecto a la forma en la que hay que estar en las instituciones y la forma en la que hay que estar en la calle hay diferencias, claro que sí. Y, por ejemplo, una cosa que ahí me preocupa enormemente. Me preocupa enormemente que el trabajo parlamentario pueda contribuir a blanquear al Partido Socialista. El Partido Socialista entrega el gobierno al Partido Popular y a partir de ahí se ponen el disfraz de somos más rojos que nadie y aprobamos un montón de PNLs con Unidos Podemos y entonces ya hemos hecho una suerte de oposición parlamentaria. Es como no me hagan trampas. Ustedes han entregado el gobierno al Partido Popular. Saben que desde el Parlamento podemos hacer muy pocas cosas y que podíamos tener un gobierno distinto. En nuestra labor de oposición, lo fundamental no es ponernos de acuerdo sobre cosas que no van a cambiar la realidad, sino muchas veces eso tiene que ver con informar a la gente de cuáles son los sujetos que pueden cambiar la realidad. Por decirlo claramente, todo lo que haga el PSOE para oponerse al Partido Popular después de entregarles el gobierno, pues tendrá un carácter de pantomima en muchos casos. O sea, yo creo que eso genera una tensión informativa por delante de cualquier otra cuestión, porque eso son las reglas del juego. Si yo hago una entrevista, hablo sobre los CIES, hablo sobre la situación de Europa y sobre el Partido Socialista y después hablo sobre la interna de Podemos, yo diría que el 95% de los medios de comunicación, lógicamente, buscarán el titular de la situación interna, porque esto funciona así. A partir de ahí hay dos opciones. La opción del off the record, la opción de que se informe de tu vida interna a partir de lo que los equipos dejan caer de manera clase clandestina a periodistas, o que tú tengas el debate de manera más abierta. Obviamente te van a golpear y obviamente se van a generar ciertas polémicas, pero a mí me parece mucho más sano, mucho más llevadero que el debate que nosotros estamos teniendo, que además es un debate sobre cuestiones sustanciales. O sea, mientras el Partido Socialista debatía sobre si manda Susana o manda Pedro, o manda Cebrián, o no se sabe quién manda, o sobre si se tienen que abstener para favorecer al Partido Popular o tienen que buscar unas nuevas elecciones, nosotros discutimos sobre cómo seducir a los que faltan, sobre la relación con los movimientos sociales, sobre la actividad parlamentaria, sobre cómo acumular fuerzas para cambiar las cosas en España. Creo que nuestro debate, en términos de contenidos, es más elegante. E incluso en la forma,
aunque a veces podamos ser ásperos, creo que somos más elegantes. En la medida en que hay un proceso en Madrid, un proceso en Andalucía, un proceso en Extremadura y que va a haber un nuevo Vistalegre, la atención informativa sobre Podemos va a estar centrada en esos procesos. Bueno, pues discutamos abiertamente sin tener miedo a algo que de todas maneras iba a ocurrir. Yo creo que cada vez que ha habido un proceso de discusión interna en Podemos, los titulares sobre las fracturas de Podemos han sido la norma y no la excepción. Eso ocurrió en Vistalegre. Y yo recuerdo que allí pues me enfrenté a algunos compañeros políticamente y con algunos de ellos, como Pablo Echenique, pues ahora tengo una enorme cercanía. Y lejos de separarnos, seguramente el habernos enfrentado en 2 ocasiones sirvió para que se generara una dinámica de lealtad enormemente valiosa. No hay que tener miedo a ello, y yo creo que hay que vivir, digamos, pues con el contexto mediático que te rodea, que va a ser así. O sea, no tiene sentido enfadarse porque el titular no tenga que ver con lo importante y tenga que ver con lo interno. Esas son las reglas del juego. Cuando los medios de comunicación, incluso muchas veces simplificando, insistían en hay un Podemos más radical, un Podemos más moderado, uno que está más cerca del PSOE, uno que está más lejos del PSOE, uno más de calle, otro más de institución, aunque eso era una manera de banalizar el debate, todos estaban hablando de un debate político dentro de Podemos y no tanto, digamos, sobre dónde y cómo se toman las decisiones, que eso en Podemos está bastante claro, y en eso creo que todos hemos sido notablemente orgánicos y respetuosos, incluso a la hora de repartirnos los papeles. La forma partido es, por definición, una trituradora de la belleza, y esto no es nuevo. Esto Robert Michels y Max Weber pues eran conscientes de ellos, de la propia autonomía burocratizante de la lógica de partido. Y eso es algo con lo que te tienes que pelear permanentemente, porque esa lógica se impone en el mismo hecho de organizarte. Igual que si un grupo de amigos monta una empresa, la propia lógica de funcionamiento de la empresa pues condiciona las relaciones entre esas personas. Era mucho más bonito pues ser un grupo de amigos que discutimos y que después tomamos unas cervezas. Cuando estamos insertos en una lógica organizacional, de decisiones, de partido, de cargos que tienen que asumir que sus responsables políticos pues son unos y no son otros, pues claro que eso genera enormes dificultades y con eso vamos a tener que combatir permanentemente. Es más, si eso se desarrollara en una dirección muy negativa, podría acabar con nosotros, como ha ocurrido en algunos partidos. Bueno, tenemos que asumir que para cambiar nuestro país hemos tenido que hacer muchos sacrificios y que dotarse de una organización implica que hay cosas que seguramente no van a ser tan bellas ni tan bonitas, porque hay un fin superior, que es el intento de cambiar la sociedad y el país, que está relacionado, bueno, pues con la creación de estructuras de ese tipo. Tronti lo cuenta en el libro y él en un momento dado se alegra de que los Quaderni Rossi y las publicaciones que tenían después terminaran disgregándose, porque si no se habrían convertido en un grupo más y hubieran entrado en lógicas políticas que les hubiera quitado esa frescura intelectual. Bueno, pues esa seguramente es una de las consecuencias de que hayamos montado una cosa que asombra el mundo y que ha sido un fenómeno histórico en nuestro país como es Podemos, y tenemos que vivir con ello. Yo creo que dentro de todo no lo llevamos mal, o sea que cuando se mira a Podemos se sigue viendo algo que marca la diferencia, pero claro, o sea, somos un partido, ya no somos un grupo de gente discutiendo en Vallecas, en La Tuerca, y pues claro, eso tiene consecuencias. Tronti es muy provocador y él, bueno, como buen ex-obrerista, yo creo que él no llegó a ser un posobrerista nunca. Ellos decían hace 40 años que el sujeto fundamental era la clase trabajadora, y en su pelea con los gramscianos y con el Partido Comunista Italiano, en el caso de Tronti, ellos decían llevemos la política al centro fundamental del sujeto, que es la fábrica, porque el sujeto político fundamental es el movimiento obrero, y Tronti razona en la política contra la historia que lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es la derrota del movimiento obrero, que equivale para él en la derrota de la política, porque la política, en la medida en que no se dote de sujetos, pues plantea muchísimas dificultades. Incluso en un análisis, yo creo que muy brillante, sobre lo que supone las luchas feministas, entiende esto es lo más relevante que ha ocurrido en los últimos años, pero si no se politiza de verdad, no llega a través del antagonismo al punto fundamental, que es el cambio de las cosas. Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad posguerra fría, una sociedad posdinámica de bloques, una sociedad en la que los sujetos no son unívocos y en la que de alguna manera hay que unir todos esos fragmentos de la subalternidad,
y darles una forma política. No es casual pues, que los nuevos paradigmas que nosotros utilizamos se adaptan a ese contexto histórico. Seguramente pues, la tesis de la agregación de demandas en torno a un significante vacío no hubiera tenido tanto sentido en los años 70 y sin embargo en un momento como el actual, en el que además los discursos adquieren sentido en formatos audiovisuales, pues tiene mucho más sentido que nos dotemos de otras referencias teóricas. No hay sujeto y sin embargo yo creo que nosotros somos una demostración de que hay política. Y hay política porque hay una pluralidad de sujetos que han sido capaces de cuestionar pues, los consensos que permitían la existencia de un régimen político en crisis. Y aterrizo esto mucho. Al final lo que ha ocurrido es muy República de Weimar. Es la pérdida de expectativas de los sectores medios, de las autopercibidas clases medias, está en el origen del 15M y en el origen de lo que nosotros llamamos una crisis de régimen. Todos esos sectores identificados históricamente en lo simbólico con el proyecto de modernización del Partido Socialista, la posibilidad de gente que procedía de sectores populares tenga una segunda vivienda, se puede ir de vacaciones, tenga una jubilación asegurada, vea a sus hijos y a sus nietos ir a la universidad. El hecho de que eso termine y que eso se cuestione, pues abre grietas y surgen, digamos, nuevos desafíos políticos como el que nosotros representamos. Yo no comparto el pesimismo de Tronti. Yo creo que hay política a pesar de las derrotas históricas del movimiento obrero. Y creo que los avances históricos que debemos al movimiento obrero, de alguna manera, están en nuestro ADN, corren por nuestras venas. Creo que el adversario trata de decirnos, ya fue, chavales, se terminó, la situación económica está mejorando y la gente se va a acostumbrar y se van a reconstruir los consensos. Yo creo que es mentira. Y la prueba en este caso no es el olfateo sociológico, son los resultados electorales. Que nosotros estemos gobernando en las principales ciudades o que el sistema, digamos, del turno de dos partidos que se repartían el poder, con un reparto simbólico de posiciones muy intenso, pero con unas decisiones estratégicas muy coincidentes, haya cambiado y haya saltado por los aires, bueno, revela que esas fracturas han dado origen a un nuevo sistema político. Y mi sensación es que el nivel de, no diría enfado, pero el nivel de politización en la sociedad sigue siendo altísimo y creo que es una cosa que vemos bien cuando comparamos nuestra situación con la europea. Es decir, la estabilidad de los sistemas políticos europeos se está resquebrajando. El caso de Italia con el movimiento Cinque Stelle es paradigmático, pero el caso de Francia con el Frente Nacional no es menos importante, o el caso del Reino Unido, donde le sale rana el referéndum que hacen sobre el Brexit y donde son sectores tradicionalmente alineados electoralmente con el laborismo los que hacen, como explica muy bien Owen Jones, que al final se apruebe por referéndum la salida de la Unión Europea. Y no digamos ya lo que implica, digamos, el revulsivo en el partido de la tercera vía, el partido de referencia de Anthony Giddens y su Tony Blair, pues el jefe sea ahora Jeremy Corbyn. Yo creo que hay una situación en Europa en la que la crisis política tiene manifestaciones permanentes y que felizmente en España ha tenido su mejor expresión en Unidos Podemos y las confluencias. Y yo creo que ese escenario esté abierto, entre otras cosas porque creo que nosotros ya hemos asentado las trincheras en una realidad demográfica y generacional. Nosotros somos una fuerza política muy poderosa en las naciones sin Estado, primera fuerza en Cataluña, segunda fuerza en Galicia, primera fuerza en Euskadi. Somos una fuerza política muy poderosa en las ciudades y en los núcleos urbanos que siempre históricamente han encarnado la vanguardia en el cambio político, y somos la primera fuerza política entre los menores de 45 años. O sea, nosotros somos una realidad que condiciona el futuro de alguna manera. Yo creo que nuestro desafío fundamental es no integrarnos en una solución de régimen que en la práctica nos excluye. Yo nunca entendí el miedo del Partido Socialista. Si nosotros hubiéramos gobernado con el Partido Socialista en las condiciones que nosotros propusimos, yo creo que los que más arriesgábamos éramos nosotros. Nosotros nos arriesgábamos a decepcionar. Nosotros nos arriesgábamos a que los estrechos márgenes de gobierno, teniendo que compartir gobierno con el PSOE y teniendo ellos la presidencia, nos colocaran en la posición de no poder cumplir muchos elementos de nuestro programa. Nos arriesgábamos a un proceso de integración que seguramente hubiera reforzado al PSOE y que nos podía haber debilitado. Y estábamos dispuestos a correr el riesgo porque eso implicaba poder cambiar cosas en nuestro país. Yo creo que en la situación actual nosotros
digamos, el futuro será morado. En Grecia hay un golpe de Estado en el que hay un gobierno que no gobierna, un gobierno al que no se le permite tomar ninguna decisión. Para empezar, no pueden tomar ninguna decisión que cueste dinero. O sea, es un gobierno que no puede, digamos, tener ningún control sobre el presupuesto y sobre los recursos. En Grecia, digamos que hay un protectorado. Eso es enormemente frustrante. Digamos, como sacando la comparación, porque aquí habría habido muchas más posibilidades, hubiera sido un riesgo. Yo hubiera intentado que nos hubiera salido bien. O sea, y creo que había posibilidades de que nos saliera bien, y prueba de ello era el miedo que tenían algunos a gobernar con nosotros. Pero creo que arriesgábamos más que nuestros interlocutores, que había posibilidades de que nos saliera mal. Y creo que es fundamental que cuando se están produciendo cambios, tú seas capaz de tomar las decisiones que en algunos momentos te obligan a arriesgar y en otros te obligan a reforzarte. Yo creo que ahora nosotros estamos en la fase de reforzarnos. Nosotros ahora no vamos a ser gobierno en el Estado, tenemos que reforzarnos, cavando trincheras en la sociedad civil. Que algunos compañeros que no están de acuerdo conmigo me cambian la palabra y dicen, eso es atrincherarse. Es como, bueno, ya si nos ponemos así, tú te atrincheras en las instituciones. No es eso. Cavar trincheras en la sociedad civil significa reforzar, digamos, los contrapoderes a nivel social. Esto se entiende muy bien con la metáfora del asalto. Las trincheras no se hacen para defenderte, las trincheras se hacen para preparar un asalto. Las trincheras son las condiciones de posibilidad de tomar el castillo. Para eso se inventan las trincheras y hay algunos libros que lo explican muy bien. Bueno, ese es nuestro papel ahora. Nosotros tenemos que reforzarnos en lo social, tenemos que ser una organización política que forme parte de un amplio movimiento popular, porque los cargos públicos ya los tenemos. Para nosotros hubiera sido inimaginable, nosotros que siempre hemos sido movimentistas, imaginar que una fuerza política podía tener 5 millones de votos sin un movimiento social que le empujara. Y demostramos que podíamos ser máquina electoral y conseguirlo. Pero eso es un blitz. Nosotros hemos metido un gol en una jugada de estrategia. O sea, nosotros somos como ese equipo que derrotó por primera vez a Estados Unidos al baloncesto en el 73, ¿fue? ¿En el 74? Por ahí 72, yo creo que fue, en el que cuando quedan 3 segundos, en una jugada maestra en la pizarra, le metes una canasta en el último segundo. Eso es lo que hemos conseguido nosotros. Bueno, ahora nos toca hacer equipo, ahora nos toca echar raíces y ahora nos toca reforzarnos. El régimen es el sistema político. El sistema político apoyado en una serie de poderes fácticos. El sistema político de nuestro país surge de la transición y seguramente se consolida a partir del año 1982 con el éxito arrollador del Partido Socialista. Eso no solamente es el Partido Socialista en el poder, eso es un tipo de relación con los sindicatos, sustentado en los pactos de la Moncloa, eso es un tipo de relación con los poderes europeos y en particular con la socialdemocracia europea, eso es una relación con las élites empresariales de nuestro país y eso es una relación con el viejo Estado que de alguna manera completa una metamorfosis. Ese régimen político español, que tiene un gran intelectual orgánico, como dice Gregorio Morán, el diario El País, el diario más prestigioso en el exterior de España, el diálogo que de alguna manera domestica a los progresistas y consigue ser, digamos, el periódico que sirve mejor para entender España, todos esos elementos económicos, mediático-culturales, políticos, de relaciones con el exterior, la entrada final de España en la OTAN, la división del trabajo europeo que implica nuestra entrada en la Unión Europea, Maastricht, todo eso entra en cuestión, digamos que con el 15M, con una crisis que nosotros llamamos orgánica, una crisis de régimen que no es una crisis de Estado porque estamos en Europa occidental, abren una nueva transición hacia seguramente otro régimen político, que ha cambiado ya el sistema de partidos, ya no hay turno. Por eso es tan dramático lo que está ocurriendo con el PSOE. Lo escribía Juan Andrade en un artículo brillante hace poco, en el que decía, claro, es que en España había un reparto simbólico de posiciones entre el PSOE y el PP. Aunque en realidad se parecieran mucho, para los españoles era una cosa muy distinta. Yo iba a mi barrio y veía a los apoderados a votar, a los apoderados del PP y a los del PSOE de Vallecas y no tenían nada que ver. Claro, cuando el PSOE entrega el gobierno al Partido Popular para no gobernar con nosotros y cuando hay ya 3 grandes partidos de ámbito estatal, yo diría que Ciudadanos se ha quedado descolgado, es una fuerza extraparlamentaria en muchas comunidades autónomas y se ha quedado descolgado, digamos, de estar por encima del 20% encima del 20% de los votos. Eso hace que ya haya habido un cambio en el sistema político y que al mismo tiempo determinadas estructuras de régimen estén en cuestión. Un ejemplo muy claro, El País. O sea, El País es un periódico que ahora mismo rivaliza con La Razón,
con El Mundo o con el ABC en defender que Mariano Rajoy tiene que ser el presidente del gobierno. Digamos, es un proyecto cultural que ni de lejos ocupa el papel que ocupó en el pasado. De hecho, hay nuevos espacios mediáticos, como vosotros, como público, como contexto, que de alguna forma están minando el espacio cultural que tradicionalmente ocupaban otros sectores. Eso se nota incluso, digamos, en las voces que se escuchan en los medios. No es ni mucho menos casual que la radio del Grupo Prisa despida al director de vuestro periódico. Y fijaos que yo creo que no hay tanta distancia ideológica. Creo que es más bien un problema de tipo epocal. Digamos, hay una época distinta en la que son nuevos sujetos los que están llamados a ocupar una serie de espacios culturales, y eso choca y de alguna manera pues roza de manera muy áspera. Y hay una nueva fuerza política que hace que, pues bueno, que la socialdemocracia tradicional diga, pues ya no nos votan los jóvenes y ya no nos votan tanto en Cataluña y en el País Vasco, incluso en Madrid y en las grandes ciudades. Estamos en el medio de una transición que ya ha tenido efectos políticos concretos y que ahora tenemos que empujar para que, bueno, pueda tener una serie de efectos sociales y culturales importantes. Por eso muchas veces, incluso en el debate interno sobre Podemos, es un debate cultural. Es decir, el debate sobre Coldplay y Bruce Springsteen se puede simplificar y decir, los duros y los blandos, pero es un debate cultural. El Nega escribía un artículo en El Español, que es un provocador nato y lo hace en El Español por eso, hablando de Beyoncé, y está señalando la clave fundamental. Nosotros queremos apostar por una cultura que de alguna manera se plantee como una cultura alternativa, o asumimos una cultura de masas más o menos progre. Y ahí estaba poniendo el dedo en la llaga, y esos debates van a ser determinantes para el futuro de la cultura en nuestro país, y ahí es donde entra, digamos, toda la dinámica de los símbolos, las relaciones con otros actores, la relación con la memoria histórica, cómo se recombina y cómo se redefine. O sea, lo que a mí me apasiona, a pesar de que lo sufro en tanto que soy secretario general de los debates de Podemos, es que son debates culturales. Cuando nosotros incluso debatimos de estética, estamos debatiendo de cultura, estamos debatiendo de todos esos elementos ideológicos que tienen que ver con cómo nos presentamos nosotros ante la sociedad. Es un hecho cultural que digamos que el tipo que sirvió para lanzar un instrumento electoral tuviera coleta y pendientes. Eso es una cosa rarísima en nuestro país. De hecho, en los debates iniciales que nosotros teníamos, cuando conspirábamos pensando cómo hacer esto, éramos mucho más conservadores. Pensábamos para que esto no salga bien hay que buscar a un padre de familia con un aspecto convencional, con un discurso moderado, que no se le puede identificar como alguien de izquierda. Nosotros teorizábamos que había que hacerlo, o sea, como recuerdo los debates con Íñigo en el CEPS, algo más parecido a lo que era el Pidio Silva. Pero el Pidio Silva no salió el Coletas, y eso yo creo que también nos hizo pensar, a lo mejor en nuestro país hay más materia para el cambio de la que nosotros creemos. Eso también está en uno de nuestros debates internos. ¿Es tan conservadora la sociedad española? Yo creo que el hecho de que funcionara Podemos y el Coletas y que no funcionara el Pidio Silva ni la extrema derecha revela que a lo mejor la sociedad española no es tan conservadora y tan carca como nosotros mismos hemos llegado a pensar en algún momento. Pero creo que estamos teniendo un debate, fascinante. Yo estoy orgulloso. Ojalá otros partidos estuvieran debatiendo de lo que nosotros debatimos. Creo que pusimos a Izquierda Unida a debatir de lo importante. Yo creo que si no existiera Podemos, Alberto Garzón no sería el coordinador general. Y la generación de jóvenes que hoy manda en Izquierda Unida y que, se han abierto las ventanas, huele mejor en Izquierda Unida. Es como, no tiene nada que ver esta Izquierda Unida, que esa en la que todo se definía como una pelea entre Cayo Lara y Llamazares, que es decir, ¿eso qué es? Ahora es otra cosa, hay otras caras, otros estilos, funciona mucho mejor la relación con nosotros de una manera orgánica, si me apuras. A la gente le parece una cosa coherente, y creo que nosotros hemos contribuido a eso también, a que la izquierda tradicional sea más bonita, a que, me decían el otro día, me preguntaban una cosa, decían, ¿no te parece que la izquierda está muy fragmentada? Como, hombre, menos que nunca. Nosotros hemos conseguido que por primera vez haya un espacio político en el que hay 2 partidos gallegos, 4 partidos políticos catalanes, nos hemos presentado a las elecciones con Compromís, hemos apostado por plataformas ciudadanas en las elecciones municipales. Nunca ha habido un espacio político que agrupe a tantos sujetos como ahora, y creo que es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos.
Eso va a generar debates, va a generar roces, va a generar problemas. No somos además un solo partido, somos muchos sujetos, pero creo que eso es un indicador de nuestro éxito. Esto lo hablo mucho con Alberto. A Alberto le gusta la palabra ruptura, que a mí me gusta mucho también. Pero estamos en un debate en el que es obvio que revolución, entendiendo un sentido histórico de lo que significa una revolución, no podemos hacer. Que el objetivo de la transformación social es a partir de reformas. Entonces, separaría lo programático de lo cultural. En términos culturales, acepto la palabra ruptura en la medida en que es una palabra que nos dota de una identidad impugnatoria, que eso está bien, pero soy perfectamente consciente de que en términos programáticos, de acción de gobierno, la transformación concretada en el día a día pues va a ser a través de reformas, porque somos un Estado del sur de Europa y porque en última instancia lo único que vamos a tener para cambiar las cosas es la acción de unas instituciones junto con sectores de la sociedad civil organizada defendiéndose permanentemente de poderes económicos endógenos y exógenos que nos van a apretar. Es decir, esto no es toma del Palacio de Invierno, es decir, la palabra ruptura que le gusta a Alberto y que yo le compro, se la compro igual que la palabra salto al cielo. Es una metáfora. Es una metáfora que marca un estilo y que marca una manera de impugnar y de entender cuál tiene que ser nuestro estilo político. Pero luego yo creo que nuestra praxis es modesta y que nosotros tenemos que ser modestos. El famoso debate reforma-revolución creo que no es un debate ni de la izquierda española, ni del espacio político de Unidos Podemos, ni de nadie, diría yo, en este momento, porque eso forma parte de la historia del breve siglo XX de Erich Hobsbawm. Entonces creo que honestamente tenemos que decir, hay elementos culturales en los que hay que ser rupturistas y en los que hay que buscar esos asaltos como metáforas dulces y luego ser conscientes de que nuestro programa es lo que es. Creo que nunca vamos a poder volver a los momentos más virtuosos del estado del bienestar, que fue muy virtuoso en los países nórdicos. Creo que la situación que hay a nivel mundial hace que sea muy difícil volver a eso, porque eso además es un proceso que se tendría que dar por lo menos a nivel regional en Europa. Eso tiene una dimensión geopolítica amplia. Pero hombre, decir que la situación de España en el año 2016 no es la situación de Rusia en el año 2017, ni la de Alemania en los años 20, ni la de España en los años 30, pues creo que es reconocer una obviedad. Y eso no tiene que ver con una suerte de preparación de la sociedad o de madurez de la sociedad, sino de una realidad y de posibilidades y de dispositivos políticos concretos. La nuestra tampoco es una sociedad que se parezca a las sociedades periféricas. Nosotros hemos visto con mucho interés y mucha fascinación lo que ocurría en América Latina, pero somos conscientes de que la geografía del sistema mundo en términos de Wallerstein sitúa a cada uno en un contexto muy distinto. Se pueden hacer cosas que a nuestro juicio tiene que ir en una dirección redistributiva, pero sabemos que esas fuerzas económicas endógenas y exógenas nos van a apretar muchísimo. A ver cómo digo esto sin que suene mal. Probablemente si no hubiera habido bloque del Este, no hubiera habido estados del bienestar en Europa occidental. Esto no implica ninguna nostalgia hacia las burocracias del Este, creo que esto es una constatación histórica. En la medida en que esa relación no existe, y en la medida en que parece que ahora el desafío de los europeos es competir con China o competir con India, las condiciones de posibilidad de un proyecto de justicia social en el marco de la economía de mercado se enfrenta a una situación enormemente difícil. Entonces, si lo que me estabas preguntando, ¿crees que con unas cuantas reformas podemos avanzar hacia una sociedad cojonuda? No. La política no termina. La política tiene que ver con el antagonismo. Habrá gente a la que desahucien de su casa y habrá que defender el derecho a la vivienda. Habrá que defender y pelear todos los santos días que independientemente de la cuna en la que uno nazca, uno tenga derecho a una educación lo mejor posible. Habrá que defender un sistema lo más redistributivo posible fiscal, de recaudación de impuestos. Habrá que defender los permisos de paternidad y maternidad intransferibles. Va a ser una pelea durísima. Cada pequeña cosa que logremos alcanzar va a ser durísimo. Pero en realidad yo creo que esto ha sido siempre así. Hay una frase de la Internacional Socialista que no comparto. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Probablemente nunca la tierra será el paraíso. Y cada cosa que logremos requerirá mucho esfuerzo. Y seguramente es mentira ese optimismo histórico tradicional de cierto marxismo mecanicista, según el cual la historia avanza hacia mejor.
y según lo cual nuestros hijos estarán mejor que nosotros y nuestros nietos mejor que nuestros hijos. Pues ya estamos viendo que eso puede revertirse y que no tiene por qué ocurrir. Pero yo creo que defender pues lo que Fernández Liri explica muy bien, un ideal republicano fundamentado en las ideas de la Ilustración, la racionalidad, el estado del bienestar, la división de poderes, que exista una justicia independiente, eso es un camino imprescindible. No hemos hablado de las malas noticias de Freud y de Lacan y de las malas noticias que nos trae el psicoanálisis, que nos dirían que la propia condición humana hace imposible una sociedad sin guerras, una sociedad sin maldad y sin conflictos, pero creo que todos compartiremos que al menos tiene que ser un objetivo que nos obligue a caminar hacia él, y no son pocas las cosas que se han logrado. Yo creo que debemos estar orgullosos de aquellos que lucharon y se dejaron la piel, pues para que todos los niños puedan ir a una escuela calzados y limpios, para que podamos tener unos medios de comunicación que a veces lo harán mejor o lo harán peor, pero que puedan defender la libertad de prensa y puedan informar con independencia, para que podamos tener unos servicios sociales que se aseguren. Hay cosas que se han logrado y de las que nosotros somos beneficiarios y tenemos que estar agradecidos a nuestros abuelos y a nuestros padres, y tenemos que luchar por defender lo que hay y, si es posible, por avanzar en lo que no hay. Creo que estamos en un momento difícil, en un momento en el que en buena medida lo que estamos haciendo es resistir para conservar las cosas buenas que había. Lo que explicaba en aquella charla es que lo fundamental para entender a Laclau es que él entiende que lo político se identifica con el antagonismo y que, por lo tanto, se puede identificar lo político con lo que él llama populismo. Lo político como construcción del antagonismo que se entiende en oposición a la política como gestión, a la política como institución. Por eso decía, el populismo se acaba cuando gobiernas. Cuando gobiernas no se puede ser populista. Claro, todos los medios diciendo, astuto Pablo Iglesias, dice que es populista salvo que gobernara. Y es, digamos, un debate teórico sobre lo que plantea Laclau. Puse un ejemplo que creo que es perfecto para entenderlo. La señora que va a un hospital en Argentina porque quiere interrumpir su embarazo, no le dejan abortar, se quita el zapato, lo tira y dice: viva Perón, hijos de puta. Ahí lo que tenemos es, por una parte, los significantes flotantes, en este caso el significante vacío es Perón, y la agregación de demandas aparentemente inconexas, que es el derecho de esta mujer a interrumpir un embarazo. Para Laclau, la construcción de lo político es eso, es construir de alguna manera, a partir de esas demandas inconexas, que se vinculan como cadena equivalencial al significante flotante que es el líder, un discurso. Y por eso es perfectamente fácil de entender el fenómeno Podemos. En un momento de crisis orgánica, en un momento de profunda desafección, Podemos construye el significante vacío y la agregación de demandas que conectan con un nuevo sentido común, porque de repente hay un instrumento electoral. Y yo creo que eso es absolutamente fundamental cuando no hemos terminado el trabajo, cuando todavía hay una profunda batalla ideológica en nuestra sociedad y donde todavía, por explicarlo como lo hace Urbán explicaba en un foro Apache que la clave de la tensión política en Europa se está dirimiendo en los extremos. Yo le criticaba la palabra, porque si dices los extremos ya estás asumiendo una geografía. Si dices extremo ya estás reconociendo que hay un centro y que hay una extrema derecha y que hay una extrema izquierda, y pones en bandeja al enemigo el argumento según el cual los extremos se tocan. Pero entiendo lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es que es en la impugnación, en el afuera, que es la clave del populismo en Laclau, el afuera de la institución, la política como antagonismo, el outsider, lo que fue Podemos claramente al principio. Ahí es donde se está repartiendo el bacalao. Yo lo comparto, se está construyendo en el afuera. Entonces, no perdamos la perspectiva de que es ese afuera el terreno de batalla política fundamental y no nos creamos que estamos gobernando. O sea, no nos creamos que por presentar una PNL que te vota el Partido Socialista tú ya eres gobierno, porque no eres gobierno. Sigues estando en el plano de la impugnación. No engañemos a la gente. Hoy escribía una compañera y decía: oye, es que yo he ido al colegio a llevar a mis niños y me han agradecido, porque saben que soy de Podemos, lo de que hayamos paralizado la LOMCE. Y les he tenido que decir: no, eso fue una votación en el Congreso. Estos van a seguir con lo mismo en la medida en que gobiernen. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con el debate respecto a si Podemos tiene que seguir siendo populista, si tiene que seguir continuando el trabajo que empezamos. Ahora no,
digamos, en el terreno más fácil de la batalla electoral, las elecciones son maravillosas si te gusta el discurso, porque es un terreno de batalla puro, que tiene que ver básicamente con ver telediarios, con localizar marcos y sobre intervenir directamente sobre esos marcos. Ahora nos toca el trabajo de hormiguita, el trabajo ideológico que se hace en las entrañas de la sociedad civil y que se hace con militantes, no con portavoces en los medios de comunicación. Lo maravilloso del contexto electoral, del Podemos máquina electoral, es que es como una guerra en la que solo combatieran 5. O sea, digamos, la clave de la pelea es que tú lleves buenos portavoces a la televisión, buenas portavoces a los debates y tengas una máquina de comunicación para las redes sociales, etc. El terreno de combate político en este momento se tiene que hacer con militantes. Por eso yo digo que ahora sí necesitamos un Podemos de militantes, que seguramente el Podemos del primer Vista Alegre tenía que ser un Podemos de generales, entre comillas, de portavoces, un Podemos máquina de guerra electoral. Ahora hace falta un Podemos, pues bueno, hay muchos ejemplos en Europa, en América Latina, de lo que es un movimiento popular. Necesitamos un Podemos mucho más enraizado en el corazón de la sociedad civil, y eso tiene que ver con ese momento impugnatorio. Tendríamos que inventarnos una manera de utilizar otras palabras que no sean tan criminalizables, como, vamos, hoy he tenido que explicar a Susana Griso, hombre, no, Susana, si es que populismo en la CLO no es lo mismo que populismo en el lenguaje popular, en el que se identifica directamente con demagogia. Entonces, claro, y creo que a veces nosotros, como nos encanta pensar y nos encanta el trabajo intelectual, pues a veces confundimos a la gente con eso. Hay que ir poco a poco, y lo del otro día fue, sin embargo, un gesto inequívoco de reconocimiento y de apoyo explícito a la creación de un espacio político catalán, en Comú Podem, que sea la organización hermana de Podemos en Cataluña, y que haga un reconocimiento a Podemos como su organización hermana y que nuestro reconocimiento sea recíproco, y que además estén vinculados a las decisiones que nosotros tomamos a nivel español, y por eso la presencia simbólica en el órgano de dirección de Podemos de Xavi Domènech era tan importante, es histórico. A mí me sorprendió que se hablara poco de esto, porque seguramente desde la relación PC-SUC no había nada equivalente a esto, digamos, de reconocimiento recíproco de una organización nacional catalana con respecto a nuestra organización política. En el caso de la relación Podemos en Comú Podem, creo que políticamente está todo claro y que, digamos, hay raíles para que el tren vaya muy deprisa. La relación con Izquierda Unida creo que va a discurrir por cauces más lentos. Yo creo que no aspiramos en el corto o en el medio plazo a construir una única organización política, pero probablemente sí a reforzar un espacio político común que tiene que ir más allá de lo parlamentario. Y yo quiero avanzar en esa vía con Alberto Garzón, que haya un reconocimiento mutuo y que haya, digamos, espacios no solamente de coordinación, sino de, bueno, espacios de complicidad política, para que avancemos en un espacio que tiene que seguir siendo plural, pero que tiene que ser mucho más que una coordinación parlamentaria. En Galicia veo el proceso complejo, porque creo que tiene unas particularidades nacionales que no son simétricas a las catalanas, y creo que ha habido y hay, digamos, unas discrepancias entre las organizaciones que conforman En Marea. Espero que no salga ningún titular de aquí que me arrepienta, pero creo que es distinta la situación en Marea con respecto a En Comú Podem, y que habrá que avanzar más despacio, pero digamos, hay que cuidar, hay que regar ese espacio político de Unidos Podemos y las confluencias para que se consolide como un espacio político plurinacional y diverso, pero al mismo tiempo más consolidado y que vaya más allá de una alianza electoral o de una alianza parlamentaria. No lo sé, porque no tiene precedentes, así como la relación con En Comú Podem sí los tiene, y digamos que hay como un elemento plurinacional que lo explica inmediatamente, y un ecosistema catalán diferente al ecosistema político, mediático español que lo define. En el caso de Izquierda Unida está por ver, está por ver qué debates tienen ellos, qué debates tenemos nosotros. Creo que dependerá mucho del entendimiento por arriba y del entendimiento por abajo. Creo que por una parte Alberto y yo estamos construyendo una confianza que es muy positiva, y eso yo creo que hay que generalizarlo más entre cuadros, pero que luego lo importante va a ser por abajo, cómo las respectivas militancias empiezan a trabajar juntas, se mezclan, y yo creo que la clave nunca es la uniformización, el pueblo unido en un solo partido, sino cómo hacemos, digamos,
compatible la eficacia a la hora de estar organizados con la diversidad política, porque es verdad que no solamente tenemos tradiciones diferentes, tenemos diagnósticos diferentes en algunas cosas, estilos diferentes, que yo creo que además en algunos casos son complementarios. O sea, yo creo que los procesos internos no pueden ser, porque digamos que cansan mucho, no pueden ser larguísimos. En cuanto se confirme que el PP gobierna, yo creo que hay que intentar ponerle fecha. Y a mí no me gustaría que fuera mucho más lejos de enero de 2017, una cosa así. Creo que de alguna manera lo que se está, a punta, lo que se está dirimiendo en Madrid, en Andalucía también y en Extremadura, pues los debates fundamentales son debates estatales. Y sobre todo en Madrid. Yo creo que quizá en Madrid es donde menos específicamente territorial es el debate que se está produciendo. Y creo que se están anticipando debates en Madrid muy parecidos a los que después vamos a tener a nivel estatal. No idénticos, porque Madrid no es el Estado, pero creo que seguramente en Madrid es donde hay menos particularismos en relación a otros territorios. Es siempre muy arriesgado inventarte algo nuevo, porque eso nunca puede ser un titular. El titular tiene que ser rechazar o impugnar algo. El sí se puede forma parte de nuestro pasado, de nuestro presente y creo que también de nuestro futuro. Pero si imagináramos que un partido político, cada vez que hay una campaña electoral, dicen, su lema esta vez no es como el de la otra campaña, han impugnado el de la otra campaña, rechazan el de la otra campaña, no, pero creo que está bien que los lemas sirvan para explicar momentos. El sí se puede es un lema de los años 70, es un lema que identifica muy bien a la PA, que identifica muy bien a Podemos durante mucho tiempo, y yo creo que es un lema perfectamente válido. Y que además yo creo que va a estar asociado en el imaginario a unas imágenes y a unos momentos concretos, y eso va a formar parte no de lo que éramos, sino de lo que somos. Pero creo que para explicar el momento en el que estamos, aquel viejo lema de la unidad popular, tan viejo como el sí se puede, podría servir, o no, o habrá que inventar otro, para ejemplificar la fase en la que estamos. Poder popular, crear poder popular. Digamos que eso no impugna nada, ni invalida nada, ni quita nada, pero pretende, digamos, explicar en qué momento estamos. Y el momento en el que estamos ya no es solamente la afirmación de que se pueden hacer las cosas de otra forma, de que es posible hacerlas de otra forma, de que se puede hacer lo que nos dicen que no se puede hacer, sino que tiene que ver con un momento de empoderamiento militante y con un momento de empoderamiento popular. Yo creo que se nos notó un poco el vértigo en el 26J. A nosotros y a IU, a los dos. A mí y a Alberto. O sea, cuando hablábamos y era como, hostia, o sea, que es que las encuestas dicen que estamos en empate técnico con el PP. O sea, que es que había encuestas que nos ponían a menos de 3 puntos. Eso es empate técnico con el PP y eso es que podíamos ganar. Y eso es muy fuerte, eso hay que vivirlo. Cuando dices que a lo mejor ganamos las elecciones y si no las ganamos parece que vamos a ser seguros segundos. Y yo creo que ahí fuimos excesivamente prudentes, que se nos notó un poquito el vértigo y como de repente estuvimos enormemente preocupados de que pase todo y tratamos como de... Creo que se nos vio menos nosotros. Y que cuando yo dije lo de la socialdemocracia, que era verdad, que era honesto, un programa socialdemócrata, mucha gente interpretó, venga Iglesias, que ahora vas a decir que tú eres como el PSOE, y eso no gustó. Creo que nosotros no estamos aquí para sustituir al PSOE. Eso que dicen ahora de, bueno, ahora que el PSOE está tan mal, corriendo a ocupar su espacio, como razonan algunos de, claro, ahora no hay que echarse al monte, ahora tenéis que pareceros al PSOE para... Creo que la gente no se cree eso. O sea, nosotros no tenemos que parecernos al PSOE. Nosotros tenemos que ser nosotros mismos, respetar que el Partido Socialista va a tener sus electores, que no van a desaparecer, que tienen un suelo de por lo menos 4,3 millones de votos, que en Andalucía van a ser muy fuertes, que en Extremadura y Castilla-La Mancha también, y que nosotros tenemos que hacer nuestro propio percorso, siendo nosotros mismos. Y creo que se agradece, y la gente lo agradece cuando somos nosotros mismos. En las entrevistas yo me siento mucho más a gusto con escudo y espada que solo con escudo. O sea, en Podemos hubo un tiempo en la que es como Iglesias, tienes que ir a la entrevista solo con escudo, defenderte. Y yo creo que funciona mejor cuando voy con el escudo, pero también suelto algún espadazo de vez en cuando. Creo que a la gente le gusta y creo que funciona mejor. Yo creo que los que faltan están en muchas partes y que no hay que ser sectario con eso, digamos, de solo me interesan los que faltan, que no vengan de...
Hay bromas incluso sobre eso, allá aquí en Corea en la sede no estamos todos, faltan los que faltan. Creo que los que faltan están en muchos sitios, pero creo que nos equivocaríamos si pensáramos que los que faltan son los que han votado toda la vida al Partido Socialista y están decepcionados. Creo que la mayor parte de esos ya vinieron hace mucho tiempo. Entonces creo que en ese los que faltan hay fundamentalmente una cosa que Jaime Miquel llama con acierto los gamonales. Un sector muy importante de la población española que está harta de la clase política tradicional en general y que si va a votar a Podemos o si no se queda en su casa porque no le gusta lo que había antes. Yo creo que esa es una parte fundamental de los que faltan, que además no se identifican con nosotros por el eje izquierda-derecha. Fíjate qué paradójico. Es decir, parece que los que dicen hay que ir a los votos del PSOE son los que dicen, claro, tenemos que movernos en el eje simbólico del reparto de posiciones tradicional y ofrecer esa izquierda que ya no es el Partido Socialista. Yo creo que no va por ahí. Creo que en este caso funcionamos mucho mejor cuando somos capaces de atraer a sectores que tienen mucho que ver además con esos sectores medios a los que les han frustrado las expectativas, que están muy cansados de la clase política actual y de las formas tradicionales y que ven en nosotros un estilo que les reconcilia, un estilo diferente. De nuevo, tenemos esta enorme discusión cultural. Por ejemplificarlo, la señora o el señor que me para por la calle y me dice «Ole tus narices, coleta», que a lo mejor ha podido votar cosas muy diferentes en el pasado, pero que tiene algo que en el pasado hubieran llamado conciencia de clase, por dónde vive, por lo que gana, y un sano rechazo plebeyo de las élites, creo que tiene que ver ese votante gamonal más con los sectores a los que nos tenemos que acercar que el perfil de señor mayor de izquierda de toda la vida al que su Partido Socialista le ha traicionado. Hay que abrir las puertas a todos, pero creo que lo fundamental tiene que haber en un sector de la sociedad que no ve tan distintos al PP y al PSOE en muchas cosas y que tiene que ver con eso que Jaime Miquel llama los gamonales. Cuando uno ve movilizaciones estudiantiles, pues se siente viejo y hay algo de bello siempre en las protestas de los jóvenes, incluso por el hecho de que nosotros ya no podríamos identificarnos con esas formas y con esos estilos. Bromeaba con Errejón, me mandaba un mensaje diciendo ¿estás visto lo de la autónoma? Sí y tal. Y las bromas eran como, joder, hay que joderse, es que no podemos estar, van encapuchados, van con no sé qué. Y le decía, ya ves, y tú la derecha del partido, y nos reíamos los dos. O sea, que era una manera de reconocer, joder, cómo nos gustaría estar ahí, cómo nos gustaría ser un estudiante y estar en eso. A mí me gusta, incluso si un día me lo hacen a mí. O sea, yo creo que eso está dentro de la normalidad democrática. O sea, que un expresidente que ha sido consejero de gas natural, mayordomo de Carlos Slim, que encima se vanagloria de los años más oscuros del terrorismo de Estado, vaya a una facultad y los estudiantes le digan eres un sinvergüenza, pues creo que habla bien de la salud democrática de nuestro país. Mucho orgullo de que haya estudiantes así. E igual un día, pues me dicen a mí te has convertido en un reformista o qué blandito estás. Pues eso forma parte de lo que uno tiene que asumir, pero yo creo que ese elemento de accountability, escribí con Errejón un artículo hace años sobre eso, precisamente a propósito de las tarjetas rojas que le sacaban a algunos políticos, pues es un elemento de salud democrática, de rendición de cuentas. Pues bueno, cuando uno tiene responsabilidades políticas y va a un sitio, está bien que la gente le pida cuentas, y a lo mejor un día nos toca a nosotros. Eso sí, espero no parecerme nunca a Felipe González.